Muy bien, ya nos encontramos grabando. Día jueves 20 de agosto de 2020. Estamos con los alumnos de sexto de básica y vamos a la clase 12 de estudios sociales. Haciéndoles mención al icono que sabemos que debemos pasar portafolio. El tema de hoy es el 3.2 de nuestra unidad. Se titula Identidad del Ecuador ante el mundo. Verani Guerrero, ayúdanos con la lectura. Ok, profe. Identidad del Ecuador ante el mundo. El Ecuador posee una riqueza natural y cultural que la hace un destino atractivo para turistas nacionales y extranjeros, quienes se maravillan ante las diversas manifestaciones culturales y naturales presentes en las diversas regiones del país. Desde antiguos volcanes hasta la inmensidad de la selva amazónica, pasando por las blancas playas y verdes bosques, Ecuador es uno de los países que más diversidad natural posee en el mundo, con miles de especies de fauna y flora diferentes, además de su gran riqueza cultural, histórica y gastronómica. Gastronómico. Gracias, profe. Gracias. Bien, como vemos aquí, el Ecuador, hemos visto en la clase anterior algo del patrimonio, algo de la riqueza cultural, la riqueza gastronómica, tradiciones de nuestro país. Y justamente todos estos factores hacen que nuestro país se convierta en un destino muy apreciado por turistas extranjeros y, como no, también de turistas dentro de nuestro mismo país, es decir, de una región o a otra región. En este caso, el Ecuador posee un sinnúmero de paisajes destacados de cada región debido a eso, justamente a las características propias. Por ejemplo, podemos encontrar grandes volcanes en lo que es la sierra, la región interandina. Tenemos la selva amazónica ubicada en lo que es la región oriental, las playas en la región costa y, cómo no, mencionar las Islas Galápagos con toda su inmensa variedad de especies que aún hoy en día siguen atrayendo más y más turistas alrededor del mundo. Vamos a hablar de lo que es el Ecuador, conocido como megadiverso. Samuel Parrales. El Ecuador megadiverso. A pesar de que nuestro país es relativamente pequeño en extensión territorial, es considerado como uno de los países megadiversos del mundo. Esto se debe a la riqueza y variedad de flora y fauna por kilómetros cuadrados en todo el país. En el territorio ecuatoriano existen 91 tipos de ecosistemas terrestres. De los 27 ecosistemas marinos y costeros que existen en el mundo, 21 están ubicados en el Ecuador. Gracias. Gracias, Samuel. Bien, como vemos aquí, nuestro país se considera megadiverso debido a la presencia de varias especies, muchas de ellas endémicas de nuestra región, presentes en todo el territorio, no solamente especies animales, sino especies vegetales también. Por eso hablamos de flora y fauna de cada una de las regiones. Como vemos aquí en el territorio, existen 91 tipos de ecosistemas terrestres. Y es destacable señalar que el total de ecosistemas marinos y costeros, que son 27 en todo el mundo, 21 de ellos se encuentran en nuestro territorio. Esta información justamente es promulgada por el Ministerio de Turismo. En su página web pueden encontrar esta información ahí. Entonces, lo que queremos dar a conocer nosotros, bueno, las autoridades quieren dar a conocer el país ante el mundo, es como un país muy rico en biodiversidad, lo cual lo hace muy atrayente, no solamente para el turismo, sino también para la investigación científica. ¿Por qué no? Ya se ha dado, como por ejemplo podemos citar el caso de Charles Darwin en las Islas Galápagos. No es el único, existen varios estudios
que se han realizado aquí en nuestro país y por qué no, debería seguir haciéndose y dando a conocer la cantidad de especies que pueden tener un territorio, como lo dijimos aquí, relativamente pequeño en extensión, comparado con otros países de la misma región, pero a pesar de ello, se destaca por tener gran cantidad de biodiversidad, gran cantidad de especies de flora y fauna. Continuamos. Hablemos un poquito de lo que es la riqueza patrimonial del Ecuador. Vamos a ver si nos ayuda aquí con la lectura. Fiorella. Ya, profe. Riqueza patrimonial del Ecuador. Varias de las ciudades ecuatorianas son de gran importancia histórica y forman parte del patrimonio cultural e histórico del país. Quito fue sede de grandes culturas aborígenes y desde 1534 hasta 1830 que fue declarada como capital de la República del Ecuador. La Carita de Dios, como es conocida, posee el mejor centro histórico de Latinoamérica y fue declarado como un bien del patrimonio cultural de la nación el 16 de diciembre de 1984. Listo, gracias. Bien, como podemos observar aquí, son varias las ciudades dentro del país que forman parte de la riqueza patrimonial, debido a su importancia en la historia de lo que es la formación de esta República del Ecuador. Como no podemos nombrar a la capital de la República, que es Quito, que desde el año 1534 hasta 1830 se declaró como la capital de la República, ¿no? Conocida comúnmente como la Carita de Dios y tal vez otros sobrenombres. Posee, como vemos aquí, gran riqueza cultural, expresada de forma arquitectónica en varias casas de la región, y una mención muy especial a lo que es el centro histórico de Quito, el cual, como vemos acá, fue declarado parte del patrimonio cultural de la nación en 1984, un 16 de diciembre. De hecho, Quito también es considerado como un patrimonio cultural por la organización, por la UNESCO, pero por la UNESCO. Y es importante recalcar también que estos reconocimientos son dados específicamente por la importancia histórica que tiene esta ciudad y otras ciudades también en la historia del país y, por qué no, en parte de la historia de la región también. Hablemos ahora de la ciudad de Guayaquil, porque Guayaquil también tiene mucha historia, la cual es necesario también revisar. Ivana. Riqueza patrimonial del Ecuador. Guayaquil conserva monumentos, conjuntos escultóricos, estatuas, bustos, parques y múltiples representaciones patrimoniales de importancia material, simbólica y testimonial para la sociedad y la cultura desde el 29 de enero de 1996, 36 parques y monumentos de la Perla del Pacífico fueron declarados como bienes del patrimonio cultural del Ecuador. Listo, Ivana, gracias. De nada. Muy bien. Entonces tenemos aquí que nuestra ciudad, la ciudad de Guayaquil, el puerto principal del Ecuador, la capital económica del Ecuador, la perla del Pacífico, tiene un conjunto de expresiones artísticas y culturales que son también parte del patrimonio cultural de la nación desde el año 1996. Guayaquil, pues como sabemos, forma parte también de la historia. Aquí se dio lo que fue la independencia en el año 1820, que fue uno de los inicios de la independencia total del territorio ecuatoriano, que culminó en el año 1822 en la batalla del Pichincha, como conocemos nosotros. Entonces Guayaquil conlleva mucha importancia
no solamente en la actualidad, como dijimos, que es uno de los puertos principales, que es una sede de muchas actividades económicas, sino también en la parte cultural y en la parte histórica del país, lo cual se encuentra arraigado en las representaciones culturales que se encuentran esparcidas en toda la ciudad. Hablemos ahora de otra de las ciudades con gran importancia histórica, en este caso es la ciudad de Cuenca. Vamos a ver si me ayuda con la lectura. Natasha. Ya ves, profesor, espérese un ratito. Ya, Cuenca posee más de 3.000 inmuebles de valor patrimonial y en su territorio se conserva vestigios arqueológicos de culturas prehispánicas en el Valle del Tomebamba. El centro histórico de la Atenas de Ecuador posee una arquitectura patrimonial con monumentos coloniales y republicanos. La ciudad pertenece al Patrimonio Cultural de la Nación desde el 29 de marzo de 1982. Listo, Natasha, gracias. Como podemos ver aquí, la ciudad de Cuenca también forma parte del legado histórico y cultural de la región. Puede ser importante, no solamente desde la formación de lo que era la Real Audiencia de Quito, sino desde mucho antes. Fue parte también de la conquista inca de los pueblos del Ecuador y también posee un centro histórico, al igual que la ciudad de Quito, el cual es considerado también como parte del patrimonio cultural de la nación desde el año 1982. Ahora observemos la última de las ciudades que mencionamos aquí, que no son todas, simplemente escogimos 4. Vamos a hablar de Zaruma, ciudad de Zaruma. Yael García, lectura por favor. Zaruma, en una de las ciudades más antiguas del Ecuador, su origen se dio en la época prehispánica y fue fundada a mediados del siglo 16. XVI, con más de 200 bienes patrimoniales hasta ciudad preservas. La autenticidad de las construcciones y arquitectura republicana con acabados que se conservan desde hace siglos. Pertenece al patrimonio cultural del Ecuador desde el 17 de julio de 1990. Listo, Yael. Bien, aquí tenemos la ciudad de Zaruma, que está ubicada en lo que es la provincia de Oro. Y es una de las ciudades más antiguas del Ecuador, teniendo su origen antes de la llegada de los conquistadores españoles, fundada a mediados del siglo XVI, oficialmente, ¿no? Esta ciudad también forma parte de lo que es el patrimonio cultural del país desde el año 1990, debido a la autenticidad presente en las construcciones que refleja la época colonial y, por qué no, inicios de la época republicana del país. Vamos a continuar.
Vamos a hablar algo de la ubicación del Ecuador. Nosotros esto ya conocemos ciertos datos, pero vamos a ver un poquito más. Romina, lectura. Ya, ubicación del Ecuador. De los 17 países de mayor diversidad del mundo, el Ecuador representa uno de ellos. Es importante decir que dichos países ocupan el 10% de la superficie del planeta y albergan 7 de cada 10 especies reconocidas. El Ecuador se encuentra ubicado en el cinturón tropical del planeta, específicamente sobre la línea equinoccial. Algunas de las zonas del país están localizadas tanto en el hemisferio norte como en el sur, por lo que en la totalidad del territorio recibe una alta insolación y luminosidad. El resultado es que durante todo el año se puede disfrutar de 12 horas de luz diarias. Listo, gracias. Bien, como vemos aquí, la ubicación juega un papel importante en lo que es la biodiversidad de la región, del país. Y Ecuador, como ya vimos aquí, forma parte de los 17 países con mayor diversidad en todo el mundo. Se ubica en lo que es el cinturón tropical del planeta. Cabe decir que también es un país altamente volcánico y con tendencia sísmica, ubicado en lo que es el cinturón de fuego o el anillo de fuego del Pacífico. La línea equinoccial atraviesa el territorio ecuatoriano, lo que permite que parte del Ecuador esté en el hemisferio norte y otra parte en el sur. Algunas ciudades también presentan esta misma cuestión. Están parte en el hemisferio norte y parte en el hemisferio sur. ¿Cuál es la característica principal de estar en un país que se encuentra cerca del Ecuador? Del Ecuador, me refiero a la línea equinoccial. Bueno, se recibe mucha más cantidad de luz solar, aparte de que no hay estaciones como por ejemplo lo que es el invierno y, perdón, el otoño y la primavera. El invierno se da acá, pero con épocas de estación lluviosa, aunque más específicamente podemos decir que solamente tenemos estación seca y estación lluviosa, debido a que la temperatura no presenta mayores variaciones. Ya que estamos hablando de este aspecto, hablemos un poquito también del clima del Ecuador. Luas. Ya, profe. El Ecuador recibe las corrientes marinas conocidas como la fría de Humboldt al sur del país y la corriente cálida del Niño al norte. De igual manera, los vientos alisios combinados generan una gran variedad de regímenes climáticos. Todos estos factores dan como resultado diversas clases de vegetación y ecosistemas, a los cuales tanto la flora como la fauna se adaptaron en el transcurso de miles de generaciones, dando lugar a la especiación, endemismo y concentración actual de especies animales y vegetales. ¿Listo? Hola. Bueno, a ver, continuamos. Estamos hablando del clima. Tenemos aquí que el clima del Ecuador está influenciado básicamente por dos corrientes. Una corriente fría que viene del sur, por el sur del país obviamente, pero viene más al sur, recorriendo el planeta, el continente, mejor dicho, de sur a norte, que es la corriente fría de Humboldt. Y la otra corriente es la corriente cálida del Niño, que viene del norte, ¿no? Esta presencia de las corrientes modifica el clima de la región, haciendo que posea un clima tropical muy preciso para la especiación de
varios grupos de flora y fauna presentes en la región, haciendo posible también que exista alto grado de endemismo, es decir, de especies que solamente se encuentran en este territorio, y también que el número de especies de flora y fauna se aumente a un número más elevado. Obviamente esto también conlleva una responsabilidad por parte de los organismos, la responsabilidad de cuidar porque estas especies se encuentren en el cuidado que merecen y que puedan ser reconocidas y preservadas a lo largo del tiempo. Ahí en la imagen podemos ver un mapa climático del Ecuador con algunos de los climas presentes. En la leyenda está, por ejemplo, la parte del Guayas. Tenemos dos climas, el tropical sabana y el tropical lluvioso. Lo mismo en la Amazonía. ¿Cuál es seco? En las costas, por ejemplo. Costa de Manabí, y lo que es Santa Elena, y lo que es acá al sur, y las Islas Galápagos. El clima de páramo que está presente únicamente en la región interandina, como vemos aquí en el mapa. Vamos a terminar la clase de hoy con el tema de lo que es la biodiversidad en general de nuestro país. Esto lo voy a leer yo. Tenemos aquí que en nuestro país actualmente cuando elaboré esta información y según registros que no son, los registros no son diarios, sino cada cierto periodo de tiempo, así que estos números pueden haber aumentado. Actualmente en el Ecuador, más de 18.000 especies de plantas vasculares existen en el registro oficial y alrededor de 4.801 especies de vertebrados. Hablando específicamente de un grupo de vertebrados anfibios, en este caso las ranas, más del 9% de especies de estos animales se presentan en el territorio ecuatoriano. Además de otro número de especies, como por ejemplo los mamíferos, alrededor de 400 especies. También se dice, esta información recordemos que es oficial del Ministerio del Ambiente, se dice que el país se ubica en el tercer lugar en el puesto de avistamiento de gran diversidad de aves y se lo conoce a nivel mundial como el país de los cuatro mundos debido a las cuatro regiones naturales que posee. El Ecuador también forma parte del Convenio de la Diversidad Biológica junto a otras naciones, en total son 196, y cada año celebran el Día Mundial de la Biodiversidad el 22 de mayo. Que se celebra por estos días son la existencia de medidas de protección acerca de la biodiversidad, de la flora y fauna del país y de otros países presentes en este grupo, en el Convenio de la Diversidad Biológica Mundial. Entonces con esto me parece que termina lo que es la clase y viene el taller con 6 preguntas, como podemos ver aquí, el cual vamos a realizar en este momento en la pizarra. Ya, profesor, tengo la 3. En el territorio ecuatoriano existen 91 tipos de ecosistemas terrestres. De los 27 ecosistemas marinos y costeros que existen en el mundo, 21 están ubicados en el Ecuador. ¿Listo? Los países que conforman el 6. Que celebran el 22 de mayo los países que conforman el Convenio de la Diversidad Biológica. A ver. Como el Día Mundial de la Biodiversidad. Así es. Celebran el Día Mundial de la Biodiversidad el 22 de mayo de cada año. Entonces con esto se culmina lo que es el taller número 18,
correspondiente a la clase número 12. Tenemos aquí en pantalla. Y nos quedamos ya resolviendo esto mientras yo finalizo esta grabación para poder subirla posteriormente. Entonces, de mi parte, ya me voy despidiendo. Esto ha sido todo por hoy. Nos veremos en una próxima ocasión con un nuevo tema.